Hola amigos, soy Jacqueline Rivas, periodista astrólogo, y pertenezco a este team maravilloso de profesores de la UI, la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología. Y hoy les quiero hablar acerca de unas diferencias que son muy importantes para la comprensión del estudio de la astrología. Comenzamos por decirles que la astrología es una sola y que nosotros los seres humanos, viéndolo desde aquí, desde la Tierra, todo lo que se va moviendo allá en el universo, tratamos como de darle una interpretación simbólica de todo eso y lo ajustamos a nuestra vida. Los antiguos veían mucho el cielo, ¿no? Y allí se basa este maravilloso mundo de la astrología, que yo quiero, por supuesto, que ustedes se enamoren de ella, porque hay muchas diferencias que nos hacen ver el contraste y hacia dónde podemos estar inclinados, sobre todo en esta universidad que estamos dedicados a la promoción, difusión del contenido astrológico y este canal YouTube. Como les dije, la astrología es una sola, ¿verdad? En todas las civilizaciones es una sola, solo que hay diferentes formas de verla. Pero como un buen tronco, que es la astrología, tiene entonces algunas ramas. Y hoy les quiero hablar de esas ramas de la astrología. Es parte de la información que yo imparto con mi grupo de astrólogos, o sea, de estudiantes de astrología, ¿no? Y yo siempre les pongo este cuadro que ustedes están viendo aquí, que es un cuadro que nos va a permitir ubicarnos un poco en lo que es las ramas de la astrología. Luego hablaremos de las corrientes, pero como ramas tenemos entonces que si la astrología es un gran tronco, ¿verdad? Las ramas son esas partes que crecen de ese tallo, de ese tronco, para aportar, que se deriva del tronco, ¿verdad? Es como un tronco, la rama es una ramificación de ese tronco, ¿no? En cambio, las corrientes astrológicas, que se pueden interpretar también como corrientes filosóficas, etcétera, pero poniendo en caso que sea corriente astrológica, son aquellas agrupaciones que abarcan diferentes pensamientos, que las personas convergen en ideas, en tendencias y se basan en o en pensamientos afines a, ¿no? Que todo el mundo cree, por ejemplo, que si la astrología heliocéntrica es más importante que la geocéntrica, entonces son reuniones de personas, grupos de personas que creen eso, ¿no? Tienen esas tendencias afines y se basan en, ¿no? Ejemplo, en la filosofía tenemos diferentes tendencias, ¿no? Y esas corrientes de la filosofía tenemos, por ejemplo, los escépticos, los dogmáticos, los positivistas, los idealistas, los racionalistas, los espiritualistas, pero la filosofía es una, ¿verdad? Y luego tiene corrientes. Así mismo pasa con la astrología, ¿no? Y para nosotros es muy importante ver la correlación, como les decía al principio, de la Tierra y el cielo. Entonces vemos en este gráfico que la matemática une a dos grandes ciencias, como lo es la astronomía y la astrología. Ellas bailaban pegados, ¿sabes? Siempre estaban uniditas de las manos, donde la astronomía habla del cálculo de las posiciones y tablas de los planetas, y la astrología, como su nombre lo interpreta, con logia, que significa estudio, es la cuantificación de estos efectos de estos planetas desde la óptica del ser humano, es decir, la influencia que tiene. Y entonces aquí se abren dos grandes grupos, el de la judiciaria, ¿verdad? Y la natural. Dentro de la judiciaria hay tres grandes bloques, que es la geneclíaca, la horaria y la mundial. Y luego tiene sus derivados. Y dentro de la natural, ¿verdad? Que habla de la naturaleza, hay otros aspectos que incluso se han quedado en desuso, pero que eventualmente hay personas que utilizan, ¿no? Como por ejemplo la planificación del pastoreo, la de la astrología natural, que tiene una subrama agrícola, o por ejemplo, dentro de la, que se vincula incluso con la meteorológica, pero la meteorológica sale de la mundial. Luego tenemos dentro de la judiciaria estos tres grandes grupos, que por ejemplo en la mundial son donde las sociedades y las catástrofes y todos los eventos de la naturaleza nos importan mucho, ¿verdad? Y está relacionada también con la mundana,
donde la sociedad o los procesos, los cambios de la sociedad están marcados, y está la atmosférica, que ya les dije que está vinculada con la meteorológica. Luego tenemos la geniclíaca, que es la de los nacimientos, y ahí encontramos tres grandes grupos. Está la predictiva, ¿verdad? En los ciclos del tiempo del destino, está en el área de la salud, la médica, y está la natalicia, que es muy importante porque es la que agarra como mayor fuerza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque habla de la morfología, del carácter, cómo estamos conformados, etcétera, y se hacen muchas valoraciones que pueden ser interesantes. Dentro de la judiciaria también está la horaria, ¿verdad? Que es en los momentos de la vida cotidiana, donde la horaria, al tener sus propias reglas, trabaja en tres grandes vertientes, que son la de las interrogaciones. ¿Puedo o no puedo? O sea, que le da respuesta a, ¿puedo hacer? Mejor dicho, ¿lo puedo hacer? ¿Lo voy a obtener? ¿Voy a ir? ¿Ok? Luego tiene que si ya la respuesta es positiva, es la electiva o la de elecciones, donde las decisiones importantes, bueno, si me voy a casar, ¿cuándo pues es el mejor momento? Si me voy a ir de viaje, entonces ¿cuándo sería el mejor momento? La respuesta, ¿no? Y luego tenemos la decumbitura, que es la que habla de que una vez que una persona cae enferma, ¿verdad? Entonces hay unas reglas en términos general que nos pueden hablar de cómo va a enfrentar esa enfermedad, cuánto va a durar, etcétera. Recuerden que la astrología se atendía, eran los reyes, las personas bastante importantes, donde por supuesto el que cayera enfermo, un rey, había que hacerle de todo para saber cómo iba a responder a la enfermedad, porque si no tenían que estar pensando en los cambios que se avecinaban, ¿no? Entonces se hace un estudio para ella, ¿no? Dentro de la natal, ¿verdad? Como tronco, están las etapas de la vida, ¿verdad? La natal. Se habla de la personalidad, del carácter, de las necesidades tanto emocionales como físicas, el mejor aprovechamiento del crecimiento como seres humanos, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las debilidades, dónde están nuestros desafíos, nuestras amenazas. Dentro de ella, esta predictiva, que es muy importante, porque nos habla de tendencias futuras, ¿no? Y es cuando la carta, nosotros aquí de la Huila trabajamos mucho con esta, porque desde la carta entonces aplicamos diferentes técnicas que nos pueden ayudar a predecir, a prever, a adelantarnos un poco, a viajar en el tiempo como drones, ¿no? Y allí se aplica, por ejemplo, las progresiones, las direcciones, los atasires, los tránsitos, los retornos. Esa carta que se queda como una fotografía, luego se estimula con todos estos movimientos que vamos viendo, y para ello, por supuesto, utilizamos los diferentes programas, el Kepler y el Harmón, y las diferentes técnicas que aprendemos aquí en la UIL, ¿no? Luego tenemos la médica, que es la predisposición a qué, a las enfermedades, pero desde la manera preventiva. Entonces ya es esta tendencia, mira, tienes una casa 6 asado, tienes una casa 12 como tal, tienes el regente está tal y cual, qué sé yo, y entonces tú das recomendaciones que te pueden ayudar o a la hora de saber cuáles son las debilidades, y pues, ponerle atención sobre todo a manera de previsión, o sea, voy a prevenir, ¿sabes? Tienes una tendencia a esto, previene. Luego tenemos la sinastría, que es una de las partes de la astrología, que es donde se hablan con cartas comparadas, ¿verdad? Para hablar un poco de las compatibilidades. Y dentro de esas compatibilidades no tan solo es de pareja, hombre-mujer, también puede ser jefe, mamá, papá, mamá, hijo, hijo, hermano, ¿sabes? No sé, hay muchas formas, incluso es una parte de la astrología que es de las que más solicitan, aparte de la de retorno solar, ¿no? Luego tenemos la vocacional, que yo voy a poner aquí, esta es una parte, quiero hacerlo todo, bueno, retomando un poco que la astronomía y la astrología estaban vinculadas, y que tenemos una maravillosa musa extraordinaria que está reflejada con un compás
un cintillo de estrellas y todo, que es Urania, que nos representa a todos nosotros. Y quería decirles, antes de pasar y continuar con nuestra charlita de hoy, que está relacionada con las ramas y con las corrientes astrológicas, que en la antigüedad, para ser astrólogo debías saber sobre teología, astronomía, medicina, botánica, leyes, matemáticas. Tienes que ser un erudito. Y una vez que aprendes ahora en la actualidad el alfabeto de la astrología, este lenguaje astrológico tan maravilloso, pones en una dinámica en tu vida que puedes permitir interpretar y leer este mundo. Esta es una de las cosas que yo les dejo en la primera clase a mis alumnos a la hora de cuando os doy la clase, ¿no? Pero yo tengo otra presentación, que es la que vamos a extraer ahora, que la que nos va a permitir seguir trabajando con la materia de hoy, ¿no? Que es saber cuáles son las corrientes y cuáles son las diferentes ramas de la astrología. Y esto lo tengo en esto. Okay. Vamos entonces a compartir de nuevo para esta misma es. Que yo lo doy como una parte, una segunda parte de la historia, ¿no? Dentro de esta volvemos a ver el mismo cuadro que vimos anteriormente, ¿verdad? Donde están todas las cosas, pero aquí entonces estamos más claros con las ramas de la astrología. Las ramas de la astrología que las vimos antes: astrología predictiva, la astrología médica, la astrología, la sinastría, la astrología vocacional, que es una información a la hora de la elección de la carrera u oficio. ¿Cuáles son tus capacidades o las capacidades de la persona que estás asesorando? Sobre todo a los jóvenes actualmente. Todos quieren ser una cosa, pero no necesariamente todos tienen la capacidad para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que saber valorar cuáles son sus talentos, hacer un balance de las potencialidades y sobre todo lo más importante es el para qué. O sea, ¿para qué te sirve? Porque hay personas que a lo mejor tienen un talento extraordinario para una cosa, pero no le dan importancia a eso porque no lo quieren. No sé, ¿para qué voy a ser historiador si me voy a morir de hambre, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que sacarle el partido y orientar a la persona. Entonces para eso la astrología vocacional. Luego está la infantil, que a mí me encanta porque se estudia al infante, se estudia al niño, desde la óptica del niño. O sea, es como ver en el mapa del niño todo lo que, no tan solo las potencialidades de lo que va a poder ser, sino cómo se manifiesta, cómo habla, cómo darle datos útiles para los padres, a todos los educadores, para complementar esa educación, sus estudios, su salud, sus pensamientos, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Y sobre todo sacarle también ese potencial para luego llevarla a la vocacional. Y luego tenemos entonces dentro de las ramas la astrología mundana o judiciaria, de la que vimos anteriormente, donde la judiciaria, recuerden lo del juicio general que anula el particular, estudia las tendencias mundiales, los ciclos planetarios, la historia, los sucesos, los países, las sociedades. Allí también entra un poco la meteorológica con las tendencias a terremotos, inundaciones. Aquí se analizan las estaciones, las puertas del año, los eclipses, las lunaciones, y está vinculada con la política y lo financiero, ¿no? Entonces tenemos astrología mundana, astrología financiera, y tienen como hay como, allí también se puede encontrar no tan solo cómo está el mercado, cómo son los negocios, qué monedas o qué no, las alzas y los bajos, o sea, que es una astrología muy importante. Y luego entramos en lo que es la astrología horaria, ¿no? Que recuerden que les dije anteriormente que la astrología horaria tenía sus propias reglas, ¿no? Donde está la elección del mejor momento para, también habla de la astrología meteorológica, que ya hablamos un poquito, y dentro de la horaria, ¿verdad? Hay la necesidad de dar respuesta. Se levanta un horóscopo, tiene sus características, se levanta el horóscopo en el momento de la pregunta, que el astrólogo entiende la pregunta, ¿no? Y como tiene sus propias reglas, se aplica mucho, no tan solo en los antiguos o como tradicionalmente se aplica, sino que actualmente se está utilizando mucho, ¿no? Y es muy importante porque también se puede ver a través de eso los cambios que podemos tener. O sea que
la astrología horaria puede ver, no tan solo responder, sino inquietudes mundiales. O sea, por ejemplo, la ascensión de un rey el resultado de una elección, si se levanta, ahí se pueden dar características e información que puede ser bastante útil. Luego tenemos que las corrientes, ¿verdad? Son, vamos a decir, lo que las corrientes son como si el tronco es muy fuerte y las ramas son muy frondosas de ese árbol grande de astrología. Entonces, las corrientes son aquellas ramitas que se van, ¿verdad? Que se reúnen gente como para pensar de la misma manera y que, bueno, hay unas que son muy importantes y que van agarrando fuerza, ¿no? Por ejemplo, tenemos la humanista o de personalidad dentro de la que se encuentra la astrología psicológica, que ha agarrado muchísimo, muchísimo auge y es una de las astrologías que le interesa mucho más a la gente. Porque, bueno, porque les habla cercano, le interpreta un poco sus pensamientos y nuestro máximo exponente, aunque todo se basa a partir de Gustav Carl Jung, eh, su máximo expositor o exponente es Donner Rullar, ¿no? O sea que esta astrología es una astrología, esta corriente de la astrología es una de las que ahora está agarrando, sobre todo aquí en Occidente, más cancha, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un pensamiento de Carl Jung que dice, la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad, porque por supuesto, eso no se queda nada más que allí donde la importancia es como el ser humano como autoconocimiento, cuáles son mis poderes, qué puedo hacer, y se profundiza muchísimo con la psicológica, se profundiza mucho en la carta astral, se nutren de los arquetipos y todo lo que está relacionado con el consciente y el subconsciente de Carl Jung, y tenemos unos exponentes como Liz Green, Soporta, Huber, que están allí, ¿no? Luego tenemos la racional, ¿no? La racional es un determinismo cósmico que reivindica un poco a Morín de Villafranca y su máximo exponente es Adolfo Witt. Tenemos la kármica, que las implicaciones karmáticas en una carta natal se ven a través de los nodos, la casa 12, la casa 6, los planetas retrógrados, Saturno habla muchísimo, ¿no? Y su máximo exponente, que me encanta, lo estudio yo hace muchísimos años, es Martin Schulman, ¿no? Que es maravilloso porque, bueno, tiene toda una explicación, pero es corriente, no es rama de la astrología. Luego tenemos la esotérica, donde la cábala, por ejemplo, la teosofía, entre otras tantas, se vinculan y entonces hay análisis de regencias esotéricas, donde su máxima expresión está Alice Bailey, que nos habla también de otras cosas importantes como el camino del héroe, etc. La uraniana, que es la escuela de Hamburgo, donde hablan de puntos medios, de puntos cardinales, de planetas hipotéticos, y bueno, están todos alrededor de Alfred Witt. Luego tenemos la heliocentrista, nosotros hacemos geocentrismo, es decir, la Tierra para nosotros es desde el punto de observación de todos estos planetas y ellos no, se toma el Sol como el centro, ¿no? Entonces, contraposición con esto. Luego tenemos otros, una cantidad de sistemas, ¿no? Unos que están retomados en Occidente en los actuales momentos, por ejemplo, la astrología china, la birmaria, la sideral, la tibetana, la dracónica, la amorosa, la tropical, la védica, la helenística, la de los horóscopos, son como ramas que se van activando. Y tenemos otras que son tradicionales, que han estado en desuso y que la gente va buscándola como por tendencia, ¿no? Entonces allí tenemos, por ejemplo, la de la agricultura. Entonces una corriente de la agricultura, bueno, en los actuales momentos yo creo que vamos a venir con ese nodo norte en Urano, en Tauro con Urano, nos viene otra vez un poco irnos al campo, ¿no? La islamita, la persa, la celta, la egipcia, la helenística, que también se retoma un poco, la meteorológica, la hindú, la maya, los nadi, es decir, se va retomando
antiguas corrientes y se van atrayendo para acá, ¿no? Como para tomar el sistema ascensional. Entonces tenemos también diferentes aplicaciones de estas tendencias y dentro de ellas vemos la vinculación de la astrología, por ejemplo, con para conformar nuevos sistemas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la ascensional o la sideral, ¿no? Entonces se aplican a nuevos sistemas. La del diseño humano, entonces utiliza la astrología, pero también utiliza el I Ching, la física cuántica y el sistema de todo lo que es nuestro cuerpo, los chakras. Entonces hace como comenzamos como a vincular muchas cosas, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, genealogía, astrogenealogía, cosmobiología, la sinóptica, la alquimia y la astrología, la quiromancia o quirología, la numerología, el I Ching, el tarot, la astrogenealogía, el neodiseño, las constelaciones. Entonces comenzamos a ver muchas cosas que pueden ser importantes. Y como dato, que yo esto lo doy todo en clase, ¿no? Pero como dato importante, esto es más o menos la dinámica que yo doy, porque yo presento a los diferentes genios que nos han hecho grandes aportes a la astrología, que hoy día nosotros lo retomamos. Pero en particular yo les quiero hablar hoy de el señor que originó los horóscopos, ¿no? Que eso fue más o menos a principios del siglo XX, y un poco antes o entre las dos guerras principales del siglo XX, Fakir Nirran, que era realmente un francés, que fue el primero en publicar un horóscopo en un periódico parisino. Y bueno, tuvo gran éxito, que se propagó absolutamente por todo el mundo y pasó a todos los medios de comunicación, y él fue el que generó que ahora todo el mundo haga astromancia o haga horóscopos, ¿no? Porque que sabemos que no funciona. Yo le digo al horóscopo la prostituta de la astrología, o la cara más visible, más conocida, pero que no necesariamente porque tú hagas un horóscopo o hagas una rueda zodiacal o hables de los diferentes signos, ya tú eres astrólogo. Astrólogo es aquella persona que utiliza la herramienta de astrología para estudiar la carta natal, no tan solo uno de los puntos importantes de la astrología, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente ya para finalizar les quiero mostrar que cómo hemos ido avanzando nosotros ahora en el siglo XXI, donde hay un gran desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la astrología, ¿verdad? Tecnologías de todo, aplicaciones de todo. Desarrollo de nuevas técnicas, ¿verdad? Que es aplicada a la astrología, ya lo acabamos de ver. Entonces, cómo las técnicas del pasado se convierten en técnicas que se pueden fundir y nos pueden ayudar a la interpretación, utilización, por ejemplo, como del péndulo o de la física cuántica, etcétera, ¿no? Fusión de diferentes áreas de investigación para la astrología. Ya estamos, por ejemplo, evaluando no tan solo los planetas como los conocemos, sino ya estamos incorporando asteroides, etcétera, integración de nuevos descubrimientos para la aplicación de la astrología y sobre todo, y creo que lo más importante aquí, es la masificación de la astrología. Estamos llegando a todos los territorios, a todos los terrenos, estamos llegando a todas partes de dejar de compartir aquí. Estamos llegando a todas partes, ¿verdad? En todos los idiomas se están retomando. Entonces, claro, esto es un gran movimiento que se está haciendo en Occidente, pero Oriente no se ha quedado atrás porque ellos jamás han dejado de hacer su astrología. O sea, los Vedas, los hindúes nunca han dejado de hacer astrología, los chinos nunca han dejado de hacer astrología. Nosotros hemos tenido que ocultar y salir y retomar, y estamos haciendo un gran esfuerzo desde aquí, de la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, para llevar y homologar. O sea, eres astrólogo, vente a estudiar con nosotros, que seguro a partir de allí entonces puedes aplicar y te perfeccionas en otra, pero tienes la base sólida para ser un excelente astrólogo. Bueno, hasta aquí les comento todo esto, espero que les guste. Y que bueno, voy a seguir colgando por aquí, con el grupo que lleva el canal, voy a seguir colgando cosas que pueden ser bastante interesantes para todos.